Estudiantes, buenas tardes. El conocimiento concerniente para el día de hoy es respectivo a la respiración en móneras y hongos. Pero para ello debemos refrescarnos la memoria sobre la clasificación de los seres vivos y específicamente recordar qué son los móneras. ¿Por qué? Porque móneras es un término desactualizado que muchos libros ya no quieren usar, entonces hay que especificar con ustedes cuando decimos monera a quién nos referimos. Entonces volvemos a recordar los dos grandes dominios que son bacteria, archae y eucaria. Dentro de eucaria están los seres con células eucariotas, como lo son los protistas, los hongos, las plantas y los animales, que muy comúnmente nombramos en las clases. Y a veces nombramos como el antiguo reino monera a algunos organismos, pero quise traer el día de hoy a colación para que ustedes sepan y recuerden que dentro de ese reino monera están las bacterias y las archaea, y que esas son las principales que están dentro de cada uno. Estudiantes, una vez comprendida a lo que nos referimos con estos organismos, vamos a entrar en materia y vamos a analizar cómo es la respiración de estos organismos. Bueno, la respiración en sí es un intercambio de gases que ocurre en cualquier organismo. Vamos a evidenciar en esta explicación cómo se lleva a cabo el intercambio de gases específicamente para los archaea y las bacterias. Y por otro lado, en los hongos. Podemos notar que normalmente el intercambio de gases o el movimiento de gases que se da es entre el dióxido de carbono y el oxígeno. ¿A qué le llamamos intercambio? Pues a la acción de pasar de un lado al otro algo o cambiar algo, pasar de un lado a otro. En este caso estamos hablando de cómo se cambia de lugar un gas que estaba al otro lado. No siempre vamos a hablar de dióxido de carbono y de oxígeno, porque algunas veces las células no hacen el intercambio con oxígeno únicamente. Vamos a ver más adelante. Para entrar en materia y darnos cuenta de qué organismos los que estamos hablando, les tengo acá unas imágenes para que visualicen y recordemos cómo son las bacterias. Este caso es una bacteria que tiene un cilio y que tiene forma cilíndrica. Acá también las bacterias tienen cilios, pero tiene una forma un poco diferente, como ovalada. Esta imagen que podemos observar es un hongo, pero un hongo microscópico. Acuérdense en que los hongos se agrupan en círculos y casi siempre está pegado uno de otro en ramilletes como uvas. Esta es otra imagen de un hongo, específicamente el hongo de la levadura. Entonces, para que vayamos observando y comprendiendo diferencias notorias al observarlos en un microscopio. Bueno, iniciemos a hablar de los hongos. Recordemos que existen hongos unicelulares y pluricelulares. No solamente existen los que acabamos de observar, que es el ejemplo de las levaduras, que son las que descomponen sustancias orgánicas complejas en otras simples mediante el proceso llamado fermentación, del que ya hablaremos un poquito más adelante. Entonces, este es un ejemplo de hongo unicelular. Generalmente pues tienen forma ovalada o circular y están en ramilletes, como lo mencioné anteriormente. Los hongos pluricelulares pues ya son los que podemos observar a simple vista, como lo son los champiñones, como lo son las acetas y como es el moho también, que aunque es pequeño pues también lo podemos observar. Recuerden que los hongos pluricelulares tienen algo que se llaman hifas, que son los que le ayudan a la parte de circulación, como lo vimos en el periodo anterior. Entonces ahí podemos observar en las fotografías ejemplos de hongos pluricelulares. Ahora, con este mapa conceptual, vamos a observar
¿Cómo es la respiración en los hongos? Y primero vamos a hacer la acotación de que los hongos no tienen aparatos, órganos ni tejidos respiratorios. O sea, nosotros si abrimos un hongo, nosotros en el hongo no vamos a encontrar un aparato respiratorio como si lo tenemos, por ejemplo, los animales. Pero si vemos el organismo de un hongo, pues vamos a encontrar solamente hifas, que son esos hilos que sirven para la circulación, y ellos también ayudan a distribuir otros nutrientes. La respiración en hongos puede ser aeróbica o anaeróbica. Aeróbica ya sabemos que es cuando hay presencia de oxígeno, anaeróbica cuando no hay presencia de oxígeno. De manera que en el caso de la aeróbica, la respiración ocurre en la membrana plasmática por difusión simple. Recordemos que difusión simple es cuando una sustancia está en un lugar muy concentrado y como ya se está desbordando porque hay mucho de esa sustancia, ella tiende a irse a una zona donde hay menos concentración de esa sustancia. Así pasa con la respiración aeróbica en los hongos. Quiere decir que la respiración en los hongos, cuando es aeróbica, va a ocurrir en la membrana plasmática. Allí va a ocurrir la respiración, pero la oxidación, que es la reacción que hay entre el oxígeno y las sustancias, ocurre en las mitocondrias. ¿Qué quiere decir? Que la energía como tal se almacena en las mitocondrias, porque si recordamos, los hongos están dentro del dominio eucaria, lo que quiere decir que tiene células eucariotas. Y si recuerdan ustedes, las células eucariotas poseen mitocondrias, bueno, y poseen un núcleo definido y demás, pero entonces recordemos que los hongos tienen células eucariotas. Por el lado de la respiración aeróbica, recordamos que brevemente les había hablado de la fermentación. Entonces, la respiración en hongos, que es anaeróbica, realiza una fermentación para poder liberar la energía. Esta es una imagen de un hongo pluricelular, que es las setas que llamamos, que ya habíamos visto un poquito atrás, pero que acá la vemos con un mejor perfil. Y estos son los champiñones. Este es otro tipo de hongo pluricelular. Este es hongos unicelulares que se agrupan como ya se los mencioné. Ahora hablaremos de la respiración en las bacterias. Recordemos un poquito cómo se estructuran las bacterias. Y recordemos que las bacterias no tienen un núcleo definido porque ellas son procariotas. Y los procariotas no tienen núcleo definido. Ellos solamente tienen acá un cromosoma que es como un hilito ahí, pero eso no es un núcleo. ¿Listo? Entonces, estas son las partes que compone una bacteria, que lo habíamos visto el año pasado, que tiene su flagelo, tiene sus cilios o pilis y tiene su citoplasma, un cromosoma, y tal cual ribosoma también posee una pared bacteriana. Y es muy sencilla porque son las células más primitivas que hay. ¿Dónde podemos encontrar bacterias? Y dependiendo del ecosistema en que están, pues van a haber diferentes opciones de gases para realizar la respiración. Por ejemplo, las bacterias también se encuentran en ecosistemas acuáticos, en el fondo del mar, en el fondo de los ríos, en hidrotermales acuáticas, en fin. Entonces, todo lo que es hidrotermales, donde haya aguas, allí vamos a encontrar bacterias, y dependiendo de la profundidad en donde esté, pues van a haber gases diferentes para que esas bacterias realicen su respiración. Por ejemplo, acá vemos los volcánicos. En esos lugares, las bacterias que están aquí en lo profundo de ese lodo, pues van a tener una respiración diferente, porque allí no va a llegar el oxígeno, sino que realmente ellas lo que van a hacer es una fermentación,
y esa fermentación algunas veces produce unos olores no tan agradables. Aquí tenemos un mapa conceptual explicativo de la respiración en las bacterias. Al igual que los hongos, también puede ser aerobia o anaerobia. Suena redundante decir que las aerobias es con oxígeno y que en el caso de las bacterias que hacen respiración aerobia, respiran por la membrana celular por el efecto de la difusión, que quiere decir que un gas que está en un lugar muy concentrado tiende a irse a un lugar donde casi no hay concentración. Entonces, si una bacteria tiene a su alrededor mucho gas de cualquier tipo, ese gas va a tender a entrar por la membrana celular. Y una vez que entra y hace la respiración, la célula, en este caso la célula de la bacteria, va a entrar directamente la energía, o sea, va a utilizar la energía que obtuvo por esa respiración, va a entrar al citoplasma. Porque, ojo, mucho ojo, las bacterias no tienen mitocondrias. No tienen mitocondrias porque recuerden que las bacterias son células muy primitivas, muy antiguas, y como se formaron tan en la antigüedad, pues esas no tienen mitocondrias. Ahora, si hablamos de las bacterias con respiración anaerobia, son bacterias que no utilizan oxígeno. En lugar de oxígeno, pues ellas absorben otras sustancias como lo son los sulfatos y los nitratos. Y ellas realizan fermentación en lugar de respiración. La fermentación es parecida a la respiración, pero realmente no es respiración, porque al no utilizar oxígeno ya deja de llamarse respiración y se llama fermentación. ¿Y cuáles son los productos que se obtienen con la fermentación? El ácido láctico, que es cuando se lleva a cabo una fermentación láctica. También podemos encontrar fermentaciones en las que se produce el alcohol etílico. Por ejemplo, cuando se fabrica cerveza o cuando se fabrica cualquier tipo de bebida alcohólica, allí se va a producir alcohol etílico y dióxido de carbono. También están otras fermentaciones en las que se produce el ácido probiónico. Pero vamos a definir exactamente qué es la fermentación. Entonces, la fermentación es un proceso anaeróbico realizado por los hongos unicelulares como las levaduras y algunas clases de bacterias. Estos microorganismos transforman el azúcar en alcohol etílico y en dióxido de carbono. Recordemos, cosas claves, es un proceso anaeróbico, quiere decir que no hay oxígeno. En este proceso pues no interviene mitocondria ni ninguna cadena respiratoria. Y los microorganismos encargados de hacer esa respiración pues son los que ya habíamos mencionado con anterioridad. Bueno, muchas gracias chicos, que estén muy bien y espero que les haya podido servir un poquito esta explicación. En términos generales, estaré atenta a sus dudas por el WhatsApp y les dejaré una asignación en el Edmodo que podrán contestar y enviar sus pantallazos al Edmodo. Bueno, entonces, feliz resto de día.